106.5. 8:13 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es un día para dar gracias a Dios por ser el soporte y guía de cada una de las cosas que hacemos. Miren, cuando decía en estos días que nosotros debemos de alguna manera sentir cierto nivel de, no de alegría, porque no es propiamente alegría, pero sentirnos bien en el sentido de que cuando uno ve a América Latina, cuando uno ve nuestro país hermano siamés, Haití, cuando uno ve Nicaragua, cuando uno ve Venezuela, cuando uno ve Brasil, cuando uno ve Ecuador, es decir, varios países de América Latina que están de alguna manera atravesando una situación de inestabilidad política, fruto de varias situaciones, pero básicamente en cada una de esas situaciones políticas generan una inestabilidad económica, le generan un problema grave al funcionamiento de la economía y a las metas fundamentales que son satisfacer las necesidades de la gente. Y cuando uno ve la República Dominicana, usted puede estar a favor o en contra del gobierno, usted le puede caer mal o le puede caer bien Danilo y el PLD, pero lo cierto es que durante los últimos, desde el 2005, estamos hablando 13 años consecutivos, nosotros tenemos una economía que se mantiene creciendo de manera sostenida. Generando empleo, tal vez no en la magnitud que usted quiere, pero generando empleo. Generando riqueza, no tal vez en la magnitud que usted quiere, pero generando riqueza. Dando serie de facilidades a sectores que generalmente estaban excluidos. Generando proyectos como la barquita, generando proyectos como el teleférico, generando proyectos como Boca Cachón, generando visitas sorpresas, o sea, generando una serie de elementos que de alguna manera garantizan que no transitemos la ruta de esos otros países. Porque lo que pasa hoy en Nicaragua y en Haití es fruto de alguna manera de precisamente dentro de cada uno de esos países, en el caso de Haití, una no satisfacción de las necesidades de la población ante una clase dirigente no estable, no coordinada, no unificada, y en el caso de Nicaragua, una nación donde hay un partido que de alguna manera se desconectó por la confianza y por la debilidad de la oposición, y se desconectó con la gente. En el caso de República Dominicana, para algunos lamentablemente, para otros positivamente, todavía el sistema de partido, a pesar de sus debilidades, sigue siendo un soporte importante del accionar cotidiano nuestro. Todavía en República Dominicana seguimos con la posibilidad de tener una nación que la gente, independientemente de lo que usted quiera, usted hace una encuesta hoy y dice, no queremos saber de los partidos, pero van a votar las elecciones toditos, y votan por los partidos y por los dirigentes. Usted podrá decir, es verdad, tal vez no ha habido un recambio de dirigente importante, pero la gente confía en los que están y tiene la esperanza de que puede venir uno, pero no actúa de manera irracional. Muchos dirán, bueno, por ejemplo, cuando la Marcha Verde fue un movimiento interesantísimo, pero a la Marcha Verde le pasó lo mismo que le ha pasado a la izquierda históricamente, es un sentimiento. Como es un sentimiento, hay mucha gente del PLD, del PRM, del Partido Reformista, del PRD, que tiene el mismo sentimiento que tiene la Marcha Verde, muchísimo, porque oigan, en esos cuatro partidos hay más gente buena que mala, como en el país hay mucho más gente buena que mala. En esos cuatro partidos hay mucho más dirigentes buenos que malos, hay mucho más gente honestas e íntegras que ladrones, en los cuatro partidos, como en la sociedad. En la sociedad son mucho más los que quieren hacer el bien, lo que pasa es que los malos hacen más bulla y actúan con más fuerza, lo mismo que en los partidos. Entonces, esa situación, yo decía de la Marcha Verde, ¿por qué de alguna manera se ha diluido? Por un problema de lógica elemental. Cuando usted llega a un momento, si usted es un movimiento social, llega un momento donde usted hace una serie de protestas que caen muy bien, hace una serie de acciones que caen muy bien, pero ya después, cuando eso cumple su tarea, que tiene que pasar a otro elemento, que es hacer políticas públicas, ya ese movimiento social no se puede convertir en un partido, porque pierde su esencia, pero tampoco puede ir al poder porque no puede derrocar un gobierno establecido institucionalmente, y entonces empieza a desgastarse, que es, digamos, lamentablemente, porque uno quisiera
ya que no hay una oposición tan fuerte para el Partido de la Liberación Dominicana, que por lo menos hubiera un movimiento social importante que lo hiciera de vez en cuando, ¿verdad? No meter la pata y de vez en cuando tener que actuar más correctamente, en sentido general. Entonces, eso es lo que ha pasado. Por eso ustedes ven que la Marcha Verde, con todo el sentimiento, y que uno apoya lo que en realidad están planteando, pero de ahí a dar un paso para lograrlo es muy difícil, porque no se articula. Todo movimiento social aquí en República Dominicana y en América Latina que ha logrado trascender es que está o vinculado a un partido político, o vinculado a un grupo de partidos políticos, o que se convierte en una opción política. Es de la única manera. No hay otra manera. Lula fue presidente de Brasil porque era el principal dirigente de una congregación sindical, de una federación sindical. Se convirtió en una figura pública, siendo líder de un grupo de trabajadores. Trascendió, o sea, dejó de ser el líder de los trabajadores para entonces entrar en un partido, en el Partido de los Trabajadores, que lo llamó a sí mismo, pero lo convirtió en un partido. Entonces, ese partido empezó y hizo un tránsito, fue 3 veces aspirante presidencial, y en la 4ª vez la pegó, y entonces fue presidente. Lo mismo, Evo Morales. Evo Morales era un líder indigenista, que hizo, ¿verdad?, una gran cantidad de acciones como el líder de los indios. De los cocaleros. Sí, de los indios de Bolivia. Ahora, cuando entendió que ya solamente como dirigente sindical, como dirigente, en ese caso racial, como dirigente de una etnia, de una minoría, no podía lograr la transformación, entonces creó un partido. Y creó un grupo de partidos, que ese grupo de partidos fue al poder y empezó a hacer la transformación. Entonces, la gran debilidad de los movimientos, no estoy hablando nada más de la Marcha Verde, estoy hablando de la izquierda también. O sea, la izquierda dominicana. La izquierda dominicana siempre fue un sentimiento, pero nunca fue, lamentablemente, una opción política real desde el punto de vista orgánico. Porque en nuestros países, para usted movilizar personas que voten por usted y que la puedan llevar al poder, estoy hablando del caso electoral, porque por la vía de las armas es otra cosa, pero desde el punto de vista electoral, usted tiene que convertirse en una estructura que sea una maquinaria electoral, que la gente, a través de esa maquinaria electoral, sus aspiraciones sociales, sus aspiraciones particulares, sus aspiraciones de crecimiento, la pueda poner y confíe en ustedes. República Dominicana todavía, el PLD, todavía el PRM, todavía el PRD, todavía el Partido Reformista, que son, digamos, los 4 partidos principales, representan más del 98% del electorado. Todavía. Muchos dirán, bueno, el problema es que hay un momento donde la gente se cansa y podrá llegar. Es verdad, podrá llegar un momento. Lo que pasa es que los partidos políticos dominicanos tienen una capacidad de reciclaje interesante. Ustedes ven, por ejemplo, el PRD, un partido que jugó el papel estelar a la raíz de la muerte de Trujillo, tanto en el exilio como a la raíz de la muerte de Trujillo, y sin embargo, de él han salido una gran cantidad de partidos que hoy son opciones, y él todavía sigue siendo una opción. O sea, el PRD, que se ha dividido 500 millones de veces, y todo lo que ha salido de ahí, de alguna manera, se ha convertido también en una opción frente a él mismo, y sigue teniendo la vigencia. Es decir, es la capacidad, digamos, de reciclaje que han tenido los partidos dominicanos lo que le ha permitido lo que es hoy, que todavía el sistema de partidos, uno de los pocos países de América Latina donde todavía el sistema de partidos tiene cierta fortaleza, donde partidos tradicionales de muchísimo tiempo todavía son opciones importantes de primer momento. El caso del PRI en México, por ejemplo, 70 años en el poder. 70 años es demasiado. Un momento donde la gente se cansa también, es verdad. Duró 70 años en el poder. Después de ahí, lamentablemente, ha dado una gran cantidad de tumbos porque no ha tenido la capacidad de reciclaje. Y, lógicamente, es parte importante del poder en México, es parte importante del rejuego político, pero hace tiempo que fue desplazado, digamos, como elemento fundamental, sin dejar de tener importancia, pero como elemento fundamental. Y miren lo que pasó en México ahora. Porque miren lo importante de México, ese alguien era parte de las estructuras anteriores. O sea, ese alguien que surge no es alguien nuevo que era el jefe de una marcha verde de allá o de un movimiento, no. Es un dirigente que viene del PRD, que viene de estar peleando contra el PRD, de estar peleando contra el PRI, de ser parte de esa estructura que lógicamente tiene una visión diferente. Fue parte de esa estructura con una visión diferente y ahora la gente confió en esa visión diferente.
y que todos confiamos en que lo va a hacer bien, a pesar de que ha dado 2 o 3 señales un poco raras, porque el poder es el poder. Y también ahí está el asunto, hay que saber entender el poder en cada uno de nuestros países, porque el poder a veces tiene cosas que desde el punto de vista de la actuación de cada quien no interesan, pero que hay que hacerlo. Y yo siempre pienso en el presidente Medina, que hay cosas del poder que él no está de acuerdo, pero ha tenido incluso que asumir algunas. Yo decía que para mí una de las grandes transformaciones que ha hecho el presidente Danilo Medina, para mí hay 2 cosas fundamentales, independientemente de lo que usted pueda decir de Danilo. Para mí hay 2 cosas fundamentales de Danilo. Uno es la desmitificación del presidente, es decir, este hombre sencillo, humilde, que así mismo era antes y que sigue siendo, desmitificó esa parte. Para ser presidente no hay que andar con 500.000 gente, ni usted sea inaccesible, no. Usted puede llegar donde quiere y caminar igual que cualquiera. Usted es igualito que nosotros, con ciertos niveles de cuidado para que no pase nada. Pero esa desmitificación de llegar a la gente, de ir, de saludar, de ser el mismo, de ser igualito, un elemento. Y lo segundo, que parece una cosa sin importancia, es, miren, haber quitado, que al presidente hay que estarle celebrando el cumpleaños y hacer una fila larguísima, muchísimo tiempo. Quitar la foto del presidente en las oficinas. Parecen 2 cosas insignificantes, pero es parte precisamente de usted entender que el poder no puede ser igualito que era cuando Trujillo, que es un dios al que hay que rendirle pleitesía. No. El presidente es el presidente, y es el principal estadista, es la principal figura del país, pero no es un dios al que no hay que estar rindiendo pleitesía como si fuera orando por él. No. Es un ser humano igual que todos nosotros, que tiene una responsabilidad mayor. Entonces, ese tipo de transformaciones son interesantes, cumpliendo con las funciones de jefe de Estado, que cada vez más se ha preocupado por la gente, que desarrolle políticas públicas que vayan a servir a la gente, que ayude a bajar la pobreza, que ayude a excluidos cada vez más integrarlo. Entonces yo creo que en eso Danilo ha sido un gran presidente en ese aspecto. Fruto de eso es que todavía, como lo fue también Leonel, un buen presidente, independientemente, ¿verdad?, de lo que pasó y la imagen de corrupción, pero el PLD en los últimos 13 años ha garantizado que el sistema de partidos políticos siga teniendo fuerza e incidencia, porque usted puede decir lo que sea, pero confía en que lo están haciendo bien, con sus errores, con sus debilidades, y por eso ningún movimiento alternativo social ha podido calar de manera tan grande, y la oposición todavía presenta ciertos niveles de debilidad y no ha podido derrotar esa maquinaria electoral efectiva desde el punto de vista del Estado que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente, la experiencia que sacamos de esto, y lo reitero, gracias que no somos ni Haití, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Ecuador, o sea, hoy República Dominicana garantiza ciertos niveles de cuidado, de estabilidad, de crecimiento, independientemente de los niveles de inseguridad que tenemos, que son de los más bajitos de América Latina, pero que ya es preocupante. Independientemente de todo eso, podemos sentirnos bien de que República Dominicana, en medio de esta situación de varios países de América Latina, mantiene la estabilidad política y la confianza en sus partidos políticos. Ojalá que eso siga así.